La vivienda de playa arrendada en South Carolina poseía todos los recursos para la paz, pero ninguno de ellos proporcionaba la sensación. En el exterior, las olas arrasaron con el mar con una perseverancia cautelosa. En el interior, me encontré en la cama. Una hoja de color blanco se desgarró alrededor de mis pies, observando la celda de pared que había comenzado a tornarse oscura con la luz seca. La lámpara inferior se desplazaba en arcos suaves y discretos, haciendo poco para mover el calor que se desplazaba principalmente. Logan's respiración, firme junto a mí, resonó más fuerte de lo que debería. Elevación y descenso de su pecho hizo que el silencio que manteníamos pareciera más intencional. Estaba acostado o intentándolo. I nodded. El eco de lo que había ocurrido between us aún resonaba bajo mi piel, no suficiente para complacer, justo suficiente para intensificar la incomodidad. Y se dirige hacia él, colocando mi palmera a punto sobre su pecho, percibido el suave golpe de su corazón. His piel era caliente, levemente húmeda. Andy dejó que mis fingers se desplazaran, dibujando una línea a lo largo de su sternum. No se agitaba, pero y percibía el cambio, la mínima tensión que fluía just debajo de su superficie. No estaba totalmente acostado. He never actually exists, Joe. Y lindo ver, permitiendo que mis labios rasguen su collarbone. A beso sin invitación, sin el propósito de ser más que un recordatorio. He just opened his eyes. I captured the flicker just in front of me. El modo en que buscó mi existencia, como si estuviera preguntando si esto iba a transformarse en algo distinto. I didn't respond, not verbally. Instead, I moved to a common arm lifting the sheet. El air dispelled the calor on my peel. Pero I persisted in a sleep. Y estaba consciente de que estaba observando, aunque su mirada no permaneció en los lugares a los que normalmente se acostumbraría. His mirada se dirigió hacia mi pecho, hacia la curva de mi back, y luego hacia arriba, siempre hacia arriba. Así él temía lo que podría significar si él me miraba de otra forma. Logan accedió a su teléfono y redactó algo de manera veloz, casi imperceptible. I didn't question Aka. I didn't even have to. Depositó la pieza en el nightstand. El monitor se oscurece sin recibir respuesta. Confirmed? Cuestionó. Su voz se derretía debido al sueño o al silencio. He replied. He moved to his lado, levantando his head con his arm. His gesture era incomprensible. Sereno pero no at equilibrio. Tocó mi mano y otorgó un suave squeeze, el tipo que intentaba brindar algo sólido en un instante que parecía ajeno. Permite him. And once I swung in, I gently kissed him, no con afecto, but con algo distinto. Something más complicado de identificar. Retribuyóme con la misma intensidad. Cuando terminó, ambos comprendimos que solo era el comienzo de algo que no podíamos llamar por su nombre. I took on the slender rope suspended from the bedpost and started to descend the hall. De casa ronroneaba bajo mis pasos, antiguas estructuras settling a lo largo del tiempo. The kitchen estaba oscura, excepto por la tenue luz de orange que filtraba a través de las ventanas de la puesta de sol. I filled a bottle of water and glared at the shoreline. La pareja caminó por la costa, sosteniendo sus manos, their feet desapareciendo en el torbellino. Their siluetas blurred a medida que la glass estaba sujeta a mi mano. Logan didn't chase me. He never did, not just in the instant. Eso fue parte de ello, el tranquilo espacio que dejó para que yo pudiera fluir dentro. De manera en que llené él con algo que él nunca pudo alcanzar. Once the front door creaked upon opening. I didn't volunteer. I didn't even have to. Just asked how long. He descended. His voz comparable a un aliento. 17 minutos. Quizá menos. I nodded, continuing to look at the océano. Así basta. Logan se trasladó al otro extremo de la cocina, estableciendo así la separación entre nosotros. Y Cole percibe el inaudible cuestionamiento en sus pies. A pesar de si estaba haciendo esto por él, o por él, nunca hizo una pregunta abierta. I didn't describe him. No obstante, nula respuesta. Y podía sentirlo en el silencio que dejó. 10 minutos después, se produjo un golpe. Una rápida decisión después de 2. No es una pregunta. Nota petición. Y no hésité. Opening the front door. Estaba sentado, alto y sereno,
el viento rufleando his oscuro traje. No pronunció palabra. He refused to smile. 11. His mirada atravesóme, no con posesión, no con curiosidad. Justo sufficient para verme completamente. Y se apartó. De segundo hombre se acomodó, más despacio, con mayor cautela. His mirada permaneció más tiempo. De Tird aparece finalmente sin decir nada, pero la manera en que sus ojos se dirigieron a Logan, y luego a mí, suficientemente me conmovió. He knew already. No, none of them. Logan se apoyaba en el marco de la entrada, brazos cruzados, observando. He no moved, no reacted. He made the decision. Eso fue nuestro acuerdo. Unsaid, unrupted. De primer hombre se aproximó a mí, brushing my elbow con 2 dedos, un gesto tan suave que podría haber sido anticipado. De segundo se encontraba junto a mí, tranquilo pero presente, cerca suficiente para percibir su calor. De Tird permaneció frente a la puerta, manteniendo una postura informal, pero sus ojos no percibieron nada. No one pronunció una palabra. Además, eso me indicó exactamente cómo comenzaría todo. De noche antes de la NAC, justo antes de que los 3 men atravesaran ese inaccesible límite, y había caminado en solitario. El hogar había parecido excesivamente lleno de tranquilidad, excesivamente encaminado al concepto de algo que estaba por ocurrir, así que decidí partir. The pier did not belong. A fragment of ancient wood extending a lo largo da oscuro oceano, adornado con string lights swirling in the brisa. Lanterns adornaban el camino, proyectando halos de oro sobre tablas húmedas, y el aroma de charred fish, bebidas alcohólicas y salt se exhaló pesadamente en el aire. It se senta aislado de la realidad. Not a component of the ciudad, not a significant component of the océano también. A sitio que has pasado por alto y olvidado como dejar. Venders adornaron el dock con elementos que no tenían sentido en conjunto. Incense y lentes de sol, recipients de cristal con pickled shrimp, cartas de tarot y tattoos temporales. Y atravesé todos ellos sin parar hasta alcanzar el final. A bar sin señal. Just a crack de wood en puerta y el suave murmullo de música que fluye por ella. Inside it proved to be warmer, meaner than it appeared. Ceiling fans oscillaron con lentos wheezing cambios. El lugar emanaba un aroma de citrus y ram. Numerosas tables, un bar estrechado. Laughter que no pudo alcanzar completamente los corners. I moved to the seating closest to the front and ordered a comida fría y luminosa. Not for the gusto, but for de manera en que me permitió tener algo en mis manos. The bartender no asked for anything. Justo desplazó el cristal hacia mí y desapareció de nuevo. Ya somewhere else. Y observaba la condensación sliding a través del cristal y dejaba que el ruido alrededor me inundara el espacio donde normalmente residían mis pensamientos. I had venido here para olvidar a Logan. Or posiblemente para recordar algo distinto. I no knew más. Mi teléfono prendió fuego frente al tablero. Y no anticipaba nada, pero aún así, tuve que recogerlo. The monitor exploded in video after video. Muted, diminutos loops diseñados para divertir o distraer. Y navegaba sin interés hasta que algo interrumpió mi avance. De mujer en el vídeo no era tan hermosa como suele ser. Nothing delicado ocurrió con ella. No obstante, She representaba la única tranquilidad en un espacio repleto de movimiento. She se acomodaba en a confortable sofá, con men moviéndose alrededor de ella. No frantic, no sonoro, simplemente intentional. Uno tocó sus shoulder. Otra retiró a cadena de cabello de su rostro. Tird se acurrucó delante de ella. His ojos convergen con Ellis. No se pronunció. It no fue duro. In it, no show, no actuación. Justo a sereno, deseoso enfoque que hizo que mi throat se tensara. Her face remained unchanged, aunque algo in her posture altered. A gradual reveal. She had estado esperando. Anda ahora. She no estaba. I sensationalized it in my entire being. No simplemente anhelo, sino algo de mayor edad. A reconocimiento. Like observar a alguien más vivir a una memoria que aún no había tenido. Y apoyé el teléfono en el table y miré mi bebida, dejando que la ice se derretiera, intacta. Around me, the bar continuó su movimiento. People aparecieron y se fueron.
Couple embraced cerca del jukebox. Alguno canto de manera incorrecta. The world persisted in ecstasy. No, y no. Cuando volvió a entrar a la casa de la playa, Logan ya estaba en el salón, en zapatillas, apoyándose a la ventana como si fuera a largo plazo. Miróme cuando ingresé. Así intentando entender la historia que no estaba aún preparada para contar. Y no alucido. Y no pronuncié palabra alguna. Justo paseé por él y, al hacerlo, hice que mi mano se levantara, con la punta de mis fingers golpeando la parte posterior de su neck. He remained immobile. Permite que me toque him de esa manera, de manera suave, en passing, como si siempre lo hiciéramos. Así esa mínima acción no hubiera alterado algo. Me siguió a lo largo del corredor, no tan próximo a abarrotarme, pero tan próximo que podía sentir su presencia veindme. Y continuó hasta que alcancé la puerta de la habitación. Y se quedó ahí, mi mano en el interruptor, el aire entre nosotros estrecho y incierto. Cuando me giro, estaba más cerca de lo que pensaba. Just a moment, nuestras miradas se cruzaron y percibí lo mismo que sentí. He no comprendió no totalmente. However he diciba hacerlo. The door had opened. Se aproximó a mí. I descended to the mattress and encamped on the top. Permaneció junto al muro, brazos cruzados, mirándome como si decidiera tocarme o marcharse. Así fue cuando expresé esto. Do you believe me? The palabras impact eran fuertemente nuestras vidas. On más fuertes than I intended. Logan se alineó, descruzó sus brazos. Y percibí aquel momento, el aspecto de él que nunca pudo desvanecerse, que nunca dejó de medir la intensidad de un instante antes de adentrarse en él. Yes, replied después de mucho tiempo. He replied. Just that was all I wanted. Y omitid contarle a él lo que vi en el pier. Y no mencioné a la mujer, los hombres o el hambre que se encontraba just debajo de todo esto. Y no mencioné cuánto deseaba ser ella. I no necessariamente did. Logan settled on the nightstand and took his teléfono. Y observaba cómo sus fingers redactaban algo rápido y eficaz. No turnet tome cuando hizo eso. He didn't question si I estaba seguro. No desde el principio que era yo. Permanecieron en silencio durante la siguiente media hora, hablando poco, tocando poco, pero el aire entre nosotros se transformó, se agrandó. The house kept a silence. The carpet retained its respiration. And just before the hour ended, the primera knock ocurrió. The knock no era audible. Not necesario to be. Surge una vez, luego otra, firme, seguro. De knock que no puedes equivocarte con la pregunta. Already estaba frente a la entrada. Heartbeat in a ritmo que I no identificaba. Veindme, Logan had permanecido en la silla junto al ventana, uno de sus pies cruzado con el otro, sus elbows en los armrests, una postura serena. However, his eyes had rastreado cada avance que hice desde el primer sonido. No había pronunciado un palabra. He didn't really have to. Opening the front door. 3 hombres estaban sentados en el porche. No ninguno de ellos habló. They no necesitaban hacerlo. La comunicación se produjo en el espacio between nosotros. De primero, más próximo, era alto. His presence se agrupa, pero no es fría. His eyes immediately recognized mine, and they refused to leave. De segundo estaba justo detrás de él. His manos encajadas en sus bolsillos, mira con mayor intensidad, con menos pausa. Miróme como si antes de hablar no quién era. De Tirth permaneció a la orilla del grupo, apoyándose con serenidad a la barandilla del porche. First I noted the manner de tales. El modo en que exhaló cuando se alineó, como si estuviera acomodando algo que no había permitido a sí mismo hasta ahora. Y descendetto permite que entraran. De ingresaron sin duda, sin ruido. Y cerré la puerta ellos y justas instantáneamente, la casa se trasladó. No era más a renta de playa. No era hogar. It no resultó ser anything conocido. It was a espacio reconfigurado por el aire que ahora compartimos. The first man así dirige to me. His pasos moved despacio, no debido a hesitation but con deliberation. He extended his mano, brushing the interior de my elbow. So delicately I almost suspected it. Un murmullo de interacción. I caught my breath but I didn't let go.
The second SE moved más cerca. His pasos más reservados, pero no menos presentes. Not once he dejado mis ojos. De Tir cerró la puerta Beindel y se apoyó en ella con unas shoulder, observando el espacio como si fuera un marinero, con serenidad y un matiz de ineludibilidad. Todavía no se pronunció. Y percibí Teir silencio envueltarme, no vacío sino lleno, repleto de algo que aún no había adquirido forma. The man's hand shifted from my elbow to the narrow of my back. His tacto suave, firme, pero a la vez delicado. It no fue un impulso. It actually como anchor. De segundo extendió sus brazos, sliding his fingers a lo largo de mi forearm, a fulgor que atravesó mi pecho. En reacción, mi piel se astringió. My breath stood in silence. Esta no fue Egreschen. Esta no fue Chaos. It resultó en una coordinación serena, una clase de choreography que carecía de música, sino de la que estábamos creando con respiración y espacio. I allowed them to direct me to the middle of the hall. Y no preguntaba a qué lugar íbamos. I didn't even requerirlo. I just knew I'd see buyer. Logan no had relocated. Se mantuvo cerca del ventana, his mirada fija, incomprensible. No, I knew the impact, knew how tangible he remained despite his distancia. He participated in this independientemente si he remigraba o no. Currently, the first man stands just in front of me. He ascended and delicadamente escondió una suelta de cabello behind my ear. El modo en que procedió, de manera gradual y meticulosa, resultó al most venerable. Just a corto plazo, his fingers permanecieron cerca de mi cheekbone para capturar aún más de mi respiración, shallow and incisiva. The second knelt just a little, not for adoration but for sensation. Reposó su mano en la curvatura de mi knee. Y stiffened, no por resistencia, sino por reconocimiento. My legs se perciben menos como uñas y más como instrucciones, algo que puede ser seguido si se comprendía cómo interpretarlas. Finalmente, de Tirth se aproximaba, ya no leaning, ya no observando desde la periferia. Estaba detrás de mí. I no turned. I just perceived the proximidad of his presencia. The delicate exhale just behind my neck. One of his manos se acomodaba suavemente en mis shoulder, fingers curved, dando un golpe. He didn't compel. He just permanentio. Together ellos me rodearon. No one struck incorrectly. No one solicited. They simplemente existían alrededor de mí, junto a mí, como si cada gesto requiriera un intercambio de respiración para ser finalizado. The first inclined. Y percibí como su forehead presionaba suavemente contra mí. No abeso. Just a quietude, comparted a respiration. And then, gradualmente, extendió su mano y trazó un núcleo a lo largo de la orilla de mi jaw, inclinando mi rostro hacia el justo suficiente para percibir cada detalle en su expresión. His ojos mantiviron no hilo, unicament comprension. Andwene finalmente concedió un beso a mí, no se trataba de posesión, sino de reivindicación. It was invitation a sencillo dulce beso. Closing my eyes. I didn't even have to go. The third man's arm moved just a slight distancia. A lo largo de mi spina. De acción era silenciosa, pero me hizo sentir más profundamente que cualquier voz pueda. Simultáneamente, el segundo hombre, aún cerca del suelo, puso una mano justo por encima de mi ankle y permaneció ahí. His serenidad se sintió más cercana que a thousand contactos. Ewes permitiéndome experimentar lo que significaba ser visto. No one moved demasiado rápido. No se pronunció. Sentido ceremonial, calibrado. And I sacrificed myself to it. No en capitulation, sino en consentimiento in election in confianza. Following el beso, el primer hombre se volvió, otorgándome espacio, ninguna vez, un inaudible señal para los demás de que algo había cambiado, que ya había cruzado alguna invisible barrera. I audibled the exhalation of the third man. De segundo se mantuvo aquí, brushing 11 con sus dedos a la exterior de mi arma antes de dejar que su mano cayera a su lado. I abstived to hablar, and they didn't exagerm. De espacio no se transformó todo de inmediato. It moved gradualmente, similar a Das Craising in the Night, no con un sonido, sino con la ausencia de interrogantes, de Gesetaschen, de reflexiones. They se desplazaron alrededor de mí, sin acelerar,
sin cruzarse. It se asemejaba a un ritual que ninguno de nosotros había practicado, pero todos lo sabíamos instintivamente. Cada contacto fue intencional, exacto. Each silencio estaba repleto de intención. The man in front stood a distancia. His fingers just touched my collarbone, trazando the delicadeza arc que ended in the hollow of my neck. Permaneció ahí, no con el objetivo de provocar, sino de observar, de ver cómo mi respiración fluctuaba bajo él. Bin. De segundo individuo moved despacio veintme, brushing my cabello con la flat de su mano. Escondió cuidadosamente veint my no solo una vez, sino twice, como si fuera para asegurar su permanencia, como para recordar la línea que reveló. Y Cold percibe el calor de su respiración just sobre mis shoulder, pero nunca se inclinó. The restraint consumed more than proximidad. The third se traslado primero. He acted as if he had all the time in the entire globe. Cuando finalmente alcanzóme, agarró mi mano, alargando suavemente sus fingers alrededor de mí. No esquezó, no exigió, simplemente mantuvo el calor, la calma, la presencia. 11. Histam moved, justo un golpe across my knuckles, y después nada más. No antes había sentido tanto la calma, la fuerza, el espacio. Era como si todo lo que ya had trabajado arduamente durante el año anterior emergiera finalmente, no de manera violenta, sino con serena constancia. It asked for a sensation and I allowed it. Y stood entre ellos, no como si fuera algo a reclamar, sino como si fuera algo a ser honrado, y percibí la diferencia. Y percibí la variación en la manera en que ellos monitoreaban mi respiración, para detectar los cambios más suaves en mi postura. They no moved until I moved. Tai no sa moviaruna manuska y autorizara. It didn't relate to control. Concernia la recognition. Uno de ellos golpeó la curvatura de mi back, su mano plana, returning únicamente calor, únicamente presencia. Otro acarició el lugar justo debajo de mi ear, donde la piel se debilita y se percibe como si desapareciera. It no fue agresivo. It even didn't anticipate. It representó reconocimiento. It represented reverence. Eyes closed. De aroma emanaba de cedar de los antiguos pisos de madera, de puro cotton de los cojines, de algo cálido y humano. The ruidos eran tenues. De inevitable cambio de tejido, el ruido de los pisos, la presión de respiración sostenida demasiado tiempo. Y no estaba perdiendo control. Y estaba dando. En esa entrega, algo se abrió, no con dolor, no con remordimiento, sino como a puerta que desconocía estaba abierta, finalmente dando vueltas. Fingers brushed across my ribs, y luego se alejó de nuevo. Anoter mano descendió a lo largo de mi arm, trazando cada centímetro con gran importancia. They didn't accelerate. They never southeast precipitaron. A pesar de que ellos se aproximaban, a pesar de que mi cuerpo se aferraba a ellos como ataíd que se acerca a la costa, y nunca presionaron. Actualmente, el silencio era pleno, no el tipo gélido, no el silencio de haber sido abandonado. This one contiene todo, propósito, cuidado, gravity. Y te envuelve a todos nosotros, como a respiración demasiado grande para ser sostenida en soledad. And cuando concluyó, no se derretió, no se desvaneció, el tipo de finalización que no requiere anuncios. Seguidamente, y estaba sentado al lado del ventano, envolvido en a suave blanket que emitía un leve aroma de lavender. De océano se extendía sin fin ante mí, las olas eran oscuras y pausadas. Outside, de cielo estaba suave con clouds, ocultando aunque no la luz. De Geraisen pulsaba suavemente, como si estuviera exhalando tras todo lo que habíamos hecho. Mi cuerpo sentía una distancia, no nam, sino un tetered, como si estuviera atrapado por algo pesado. Mis pensamientos se dispersaron sin peso. For de primera vez en meses, no dolor en las ribs ni rigidez veín mis ojos. De Navintin que habitaba en mi interior, todo el anhelo, todo lo insuficiente, había dejado de existir. Logan emergió en la entrada. No pronunció palabra. Apenas ingresó, se trasladó a donde estaba sentado, y se acostó junto a mí. His mano alcanzó mis shoulder, se asentó ahí acogedor y firme. He didn't question mi sentimiento. He didn't really have to. He just permaneció.
His golpea suave nota en la melodía que ya había terminado. We observed the sea. 11. His fingers moved, brushing a través de la curva de mis shoulder, antes de regresar a la tranquilidad. Y incliné solo suficientemente para comunicarle que todo estaba bien, que no quería que se moviera, que en este instante nothing más requería ocurrir. We permanecieron así until the horizon se transformó en oscuridad. No enamorados, no extraños, simplemente dos individuos que habían caminado juntos y stood a la orilla de lo que ocurría después. Ben Stati Uniti. La casa era tranquila. The carpets recorded cada paso. De aire aún portaba la carga de lo que había pasado, pero el ruido había desaparecido, y lo que quedaba era algo que ninguno de nosotros atrevía a identificar.